hay una que no está dentro del programa, que no pudo. Y ahora quiero darle la palabra a Doni, que tiene una información importante para el que nos interesa la idea de la multimodalidad. Sí. Primero de todo, muchas gracias por haber venido. Sabemos que es sábado en la mañana, pero bueno, por lo que se nos ocurrió por ahora. Después podremos ver cómo son los tiempos más favorables para un próximo encuentro. Sí, así que ha estado muy entretenido, por lo menos para mí. Muchas gracias a todos los expositores. Les queremos mostrar esto, ya que la página justo está recién habilitada. Y que estamos como anfitriones del próximo Congreso de Multimodalidad, que es el Congreso Internacional de Multimodalidad, que jamás antes ha sido en Latinoamérica. La vez anterior se hace cada 2 años, ya el año anterior fue en Dinamarca, el año anterior fue en Sudáfrica, antes fue en Hong Kong, antes fue en Londres, y hasta ahí no me conocer. Ya, pero para que ustedes vayan viendo que el próximo es en Valparaíso, Chile. Así que estamos súper contentos. Va a ser mucho trabajo, pero al mismo tiempo creo que tenemos que darle un sello latinoamericano que podamos dar. Nuestra intención, en la página en este momento está en español, pero va a tener su versión en inglés y ojalá también en portugués. Sabemos que nuestros colegas brasileños tienen un amplio desarrollo desde hace mucho tiempo en la multimodalidad en distintos ámbitos, así que nos interesa mucho que puedan venir también. Y bueno, este va a ser un espacio especialmente, ojalá que todos nosotros podamos estar presentes en este espacio, ¿ya? Tenemos una idea también que la vamos a conversar después en más detalle con los que están asociados ya a RedLem, que es que ojalá que el día antes, porque en general hay como son 3 días, ¿ya? Que van a ser esta vez el miércoles, jueves y viernes, el 11 al 13 de noviembre, el próximo año, no este noviembre, año 2020. La presentación, no estoy pensando en envío resúmenes, va a estar abierto a partir del 1 de septiembre. Sí, del 1 de septiembre a la primera fecha y hasta el 10 de enero. Así que como que vayan, para que vayan pensando también, va a haber una estación pero cortita, no muy larga, ¿ya? Y queremos inventar algo que después podemos recibir ideas, pero los vamos a invitar para hacer el día anterior, el día 10 de noviembre, algo entre nosotros que todavía no lo tenemos muy pensado, que podría ser un encuentro como este, podrían ser a lo mejor que nos organicemos, capaz que podemos hacer talleres, ¿verdad? La idea es que sean gratis para que venga más gente latinoamericana, porque como es un congreso internacional, va a ser un poco más caro para nosotros los latinoamericanos. Así un poco copiar los minicursos a lo mejor que se hacen en el Congreso Técnica. No sé, tenemos que inventar, conversar con ustedes también, a ver quiénes están dispuestos a colaborar ese día y venir antes, para que aprendamos entre nosotros también de lo que hemos ido desarrollando. Pensábamos recién afuera, Lili, que a lo mejor, capaz que no, si son talleres, no lo vemos individual, capaz que nos podamos agrupar de 2, poner en diálogo eso que hemos ido desarrollando y presentarlo. De todas maneras, yo creo que la idea sería hacer algo como es ahora, ¿cierto? Que no tengamos que dividirnos en salas paralelas porque nos perdemos lo que igual queremos estar viendo en la otra sala, entonces que sea algo que ojalá podamos escucharnos entre todos, ¿ya? Como estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué más me faltó? Sí, de conferencias, sí, tenemos algunos conferencistas ya confirmados. Bueno, habíamos invitado originalmente a Gunther, interesante, falleció hace muy poquito, justo un mes, estamos 20, hace justo un mes. Así que, bueno, Gunther no va a venir, pero va a estar presencialmente, ¿verdad? En cada una de nuestras presentaciones, lo más seguro. Pero ya nos confirmamos que nos faltó él. Tenemos harta representación latinoamericana, porque eso es lo que queremos hacer, así que viene Neila Pardo, que hace mucho rato está trabajando también en multimodalidad, también llega a Cresci Farduel, pero lo mezcla también con raíces más latinas, ¿verdad? Como también la propuesta que está tratando el grupo social. Viene María Gracia Sindoni, que, bueno, ella está trabajando en multimodalidad y además trabaja temas inmigrantes, que para nosotros también puede ser súper interesante. Usa el marco teórico de la semiótica social. Ella es la que estaba organizando el congreso que hace poquito en Roma, de multimodalidad. ¿Ya? Y viene Viviane, que también lleva mucho tiempo Viviane haciendo multimodalidad,
¿verdad? En Brasil. Así que hasta ahí estamos viendo si logramos financiamiento para traer a más conferencistas, pero estos son los que estamos seguros que nos van a acompañar el próximo año. ¿Sí? No sé. La página, sí, ya está habilitada la página, así que pueden escribiendo ahí, googleando 10icom.cl, pueden llegar a esta información. No sé, ¿tiene alguna pregunta? ¿Ya? Estamos súper emocionados. Va a ser mucho trabajo, mucho trabajo, pero yo creo que vale la pena, porque somos poquitos, ¿verdad? Hay más gente que nosotros que estamos aquí desarrollando multimodalidad, pero igual es un campo muy nuevo, que tiene muchas posibilidades, así que estamos muy contentos en ese sentido de poder ser los anfitriones, y además porque sabemos que se produce un clima muy entretenido, de alto compañerismo en esta conferencia, que esperamos que también podamos mantener, ¿verdad? Dándole nuestro sello porteño ahí de verdad. Qué bonito. Sí, está bonito, pero mucho trabajo. Tenemos no sé si cuántos trabajos que están abajo. Sí, así que estamos organizándolo desde la universidad. Nosotros con el proyecto tenemos el Centro de Educación Inclusiva, ellos que saben mucho de gestión, nosotros están colaborando de manera muy intensiva en la pedagogía, bueno, RedLem, CONICIT, porque también los CONICIT, Patricia Baeza y el mío están también como conferencistas. Alguien más que nos pone si te quiere colaborar, sería fantástico. Lo puede escribir. Sí. Otro tipo de financiamiento que puede traer a otro invitado, nos avisa, por favor. Está el colectivo de la Casa Transparente, que es de Valparaíso, colaborando en toda la parte audiovisual. Está el Instituto de Literatura y Ciencia del Lenguaje también colaborando. Y la Andrés Bello, a través de Tiki, también en esta colaboración. Eso, así que, por favor, nos mantenemos en contacto. Este va a ser otro espacio entretenido para volver a encontrar. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Bueno, vamos entonces a continuar con las presentaciones. Quiero invitar a Teresa Alonso y Felipe Pereira de la Universidad Viña del Mar. El tema que van a exponer es videojuegos como cursos multimodales electrónicos que aportan a la educación. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya, mientras, bueno, ya se está proyectando, comentarles un poco sobre el tema muy brevemente. Yo soy Felipe Pereira, Teresa Alonso. Un poco contarles cómo llegamos hasta este tema de los videojuegos, haciendo una muy breve historia. Hace más o menos 12 años tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en la Universidad Católica de Valparaíso junto a mi compañera Rosa María Querida. Y justamente el tema que abordé en esa ocasión, que pude desarrollar, tenía que ver con una tesis doctoral que hacía una visión sobre la comprensión de textos multimodales, narrativos multimodales. Aquí ya se han señalado algunos problemas que han tenido la gente que estudia multimodalidad. Imagínense hace 12 años atrás, en una escuela más bien tradicional, de corte muy lingüístico, hacer algo que tenía que ver con multimodalidad, introducir la imagen, era como un bicho medio raro. Por suerte ahora tenemos esta instancia en la que uno ve que se va encontrando más gente que tiene interés en multimodalidad y va creciendo el campo. Así con Teresa hemos ido haciendo pequeñas investigaciones e indagaciones hasta que dimos con el videojuego. Me llamó mucho la atención su estructura, y pensamos que en realidad era un texto a investigar por sus características, o un discurso, si quieren verlo, por sus características, pero también porque es indudable que actualmente está presente en nuestra sociedad. Los chicos actuales lo utilizan mucho. De hecho, yo he tenido conversaciones con compañeros literatos en los que le he dicho que es una suerte de nueva literatura. Créanme que casi he sido colgado y expuesto al escarnio público por decir este tipo de cosas, pero nos hemos ido acercando a esta temática. Hemos tenido la oportunidad de exponer en algunos congresos de lingüística, también visto un poco como bichos raros que hacen estos bichos hablando de videojuegos en congresos de lingüística, en Xochitl y otros que hemos hecho. Pero bueno, les vamos a dar las razones del por qué en realidad tenemos esta mirada desde un punto de vista lingüístico y semiótico, y por qué entendemos que el videojuego es un objeto a analizar.
Bueno, lo que vamos a presentar hoy día es el recorrido que hemos tenido desde que nos empezó a interesar el videojuego. Un poco vamos a compartir con ustedes cómo o qué temáticas hemos investigado en el videojuego, con el videojuego y para el videojuego. Y también un poco la metodología, algunos resultados que hemos tenido y lo que queremos hacer también a futuro con respecto al videojuego. Bueno, en primer lugar, cuando comenzamos a estudiar el videojuego, la que está en blanco arriba, es la investigación que surgió, ¿ya? Que fue un poco conectar lo que era la educación con el videojuego y entonces qué podíamos aprender nosotros desde estos discursos multimodales electrónicos. Nos aventuramos a decir que era un discurso multimodal electrónico desde la experiencia solamente en este momento, ¿ya? Y a partir de la investigación, a partir de una serie de hallazgos, establecimos con Felipe esta conceptualización, el videojuego como un discurso multimodal electrónico, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, a partir de esta investigación, que es como la originaria, surgen las otras, como el aprendizaje en los videojuegos, la transmisión del experto al novato de manera oral, un análisis de las percepciones respecto a los videojuegos en estudiantes de tercero y cuarto medio, porque tuvimos la oportunidad de hacer unos trabajos con estudiantes de un programa beta que está dentro de la Universidad Católica del Paraíso. Y bueno, después ya de lleno el videojuego, después vimos la construcción y explicaciones orales a partir de los recursos semióticos de los videojuegos en estudiantes de pedagogía de la Universidad de Viña del Mar. Y también acá ya empezamos a ver ya la multimodalidad en lleno con la interacción de los recursos semióticos que están dentro de los videojuegos y percepciones con respecto al uso de videojuegos como objetos de aprendizaje. Aquí ya vinculado de lleno a lo que es la educación. Y finalmente, una de las últimas investigaciones fue el videojuego como objetos de aprendizaje, una evaluación desde la perspectiva de los profesores de formación. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, comenzamos a mirar, como decía Felipe hace un rato atrás, qué era el videojuego, y empezamos a darnos cuenta desde el lado de la lingüística, ¿cierto? Desde la formación que nosotros teníamos también como profesores de lenguaje y castellano y comunicación. Bueno, Felipe solo castellano y yo comunicación. Que los videojuegos son discursos multimodales electrónicos porque tienen muchas características de lo que nosotros conocemos que es discurso, ¿cierto? Tienen una historia o narran una historia a través de un discurso narrativo, y a partir de eso también lo empezamos a vincular con este tema de las secuencias, ¿cierto? De Adam, que dentro del videojuego también hay una serie de secuencias descriptivas, narrativas, explicativas, que nos permitieron entonces llegar a esta definición como videojuego. Electrónico, obviamente, porque está en este formato digital, ¿ya? Y que es bueno, como dice ahí, es un discurso asociado al entretenimiento en primera instancia, pero también a lo largo de todas las lecturas que hicimos vinculado al aprendizaje. ¿Ya? Y eso también es lo que vamos a compartir con ustedes, algunas de esas lecturas que nosotros hicimos. Sí, importante señalar que como discurso, como texto, si uno lo ve en una tipología textual, los textos tienen diferentes géneros, ¿cierto? O la literatura responde al género de ficción, al género romántico, etc. El cine que tú recién decías también uno puede clasificarlo en géneros y puede agruparse. El videojuego igual, o sea, la pregunta que nosotros siempre hacemos, ¿hay videojugadores acá en la sala ahora en estos momentos? ¿Alguien juega? Ya, si no juegan ustedes mismos, me imagino que deben tener primos, hermanos, pololos, pololas, parejas, etcétera, tíos, que puedan jugar en distintos formatos, tanto celulares, tablet, computador, consola, etcétera, porque hay diferentes formas de hacer. Pero lo más importante de esto es que el videojuego tiene clasificación. Uno puede decir hay juegos de aventura, hay juegos de rol, hay
juegos de deportes, hay juegos de estrategia, hay shooter en primera persona, hay shooter en tercera persona, plataforma. Actualmente existen unos videojuegos que se llaman, no son historias interactivas, sino que son, se llaman narraciones audiovisuales, en las que uno también está jugando, no juega como juega siempre todo el rato machacando botones, pero tiene que estar todo el rato con un control en su mano, haciendo cosas para que la historia avance, ¿ya? Entonces, hay varios géneros que lo involucran, pero además el videojuego, nosotros no estamos presentando esa diapo acá, ha sido estudiado desde diferentes líneas, ya no es que haya sido solo desde una. Hay estudios que tienen que ver con la narratología o la narratividad que está detrás de estos discursos multimodales. Hay estudios que hacen análisis sobre su impacto en la educación, desde el punto de vista de cómo se crean, de cómo se difunden, del tema de lo comercial, y algunos, en menor medida, que tienen que ver con los recursos semióticos que están implicados en este discurso multimodal. Claro, y a partir de eso, en esta búsqueda, es cierto que uno siempre quiere tener un respaldo teórico frente a eso. Nosotros nos dimos cuenta que no había, me imagino también así como en el cine, que hay personas que estudian el cine y tienen esta como Sánchez, que tiene y te entrega una serie de categorías de análisis. Para el videojuego no había. Nosotros buscamos y nos dimos cuenta que nos podían servir las categorías basadas en cassette y archivo, que ellos analizan también el film, ya que el videojuego tiene esa característica, como lo que acabamos de decir, que narra una historia y es audiovisual, ¿cierto? Y también lo que propone Mark Israel, que también nos entrega esto del lenguaje audiovisual, ¿ya? Y a partir de eso, vimos, ¿cierto?, que dentro de la dimensión morfológica, que esta es como la caracterización que nosotros hicimos a partir de esta primera taxonomía que entrega Cassetti y Chio, los videojuegos tienen códigos sonoros, ¿cierto?, a través del sonido ambiente que se crea, las voces, ¿cierto?, y las bandas sonoras que tienen ellos. Códigos visuales, imágenes, iconos, símbolos, índices, colores, ¿cierto? Y también códigos lingüísticos, textos, subtítulos, y las cargas. Entonces, nos dimos cuenta que tenían todos esos componentes. Y además, dentro de lo que es el lenguaje audiovisual, también vimos que hay una línea que va desde lo morfológico hacia lo didáctico y que esta teoría nos servía mucho a nosotros que estábamos tratando de hacer esta conexión del videojuego con lo pedagógico, con la educación. Entonces, desde esa mirada, ¿cierto?, podíamos ver que habían ciertos elementos del videojuego, dentro del videojuego y en las interacciones que se podían hacer con el videojuego, que finalmente llegaban a tener este concepto de valor educativo, ¿ya? Que fue uno de los elementos importantes de esta investigación. Bueno, eso con respecto, también nos hemos basado en la teoría de Krebs, que no la quisimos nombrar porque obviamente es la que es transversal a toda nuestra investigación, y sabemos que ustedes la conocen, ¿ya? Entonces, queremos mostrar y hacer énfasis que la mayoría, o casi toda la investigación que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho con videojuegos en interacciones reales de juegos. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar acá un... O sea, para ejemplificar un poco el tema de cómo vemos los recursos semióticos que están, un poco lo que tú señalabas del movimiento. Ahora nos paramos. Pueden pararse, ponerse cómodos y seguir a los bailarines, ¿cierto? Esto es solamente como ejemplo. Vamos a bailar ahora. Bueno, este es un juego ilustrado, es del año 2000, esta es la versión del año 2015, ¿ya? Esto es lo que se les presenta, o
se juega, ¿ya? Acá lo que tienen que hacer los jugadores es bailar siguiendo el ritmo, lo más parecido a lo que hacen estos dos personajes, ¿ya? Y en la medida que ellos van haciéndolo bien, se van obteniendo puntajes, como lo puede ver allá arriba, ¿ya? Y obviamente aquí para los que no son tan expertos, hay ciertas ayudas aquí abajo, ¿ya? Que les van indicando los pasos que uno tiene que ir haciendo. Y acá, bueno, está la letra, que también para los que son más pesados en el juego, van cantando y bailando, ¿ya? Y acá se va mostrando también un poco con respecto a la recompensa que se va teniendo, ¿ya? ¿Ya? Claro, lo interesante acá es ver que todos estos recursos semióticos están interactuando al mismo momento y los comprendedores o los videojugadores de alguna manera u otra tienen que procesar información que viene desde lo auditivo, desde lo visual, desde el icono, desde el estar leyendo la recompensa que se me está dando, el cómo lo estoy ejecutando. Si se fijan arriba dice perfect, si se fijaron se puso como la pantalla amarilla en un momento porque estoy logrando mi objetivo, es cómo voy en relación con el otro, es leer la letra que está acá, el texto, seguir al monito que me está dando indicación. O sea, y esto lo hacen, ya, lo hacen los videojugadores y en realidad están todo el rato interactuando con esto. Vamos un poquito más rápido. Sí, bueno, ahí está lo que acabamos de explicar, todo lo que contiene, además de lo que no podemos escuchar, ¿cierto? La música, etc. ¿Ya? Bueno, este es otro videojuego que también analizamos, este se llama Never Alone, y acá también ustedes pueden ver elementos o recursos semióticos que están involucrados, ya los personajes, las X, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que ir haciendo ahí? No sé si alcanzan a percibir que el lobito está como destacado. Eso significa, para el que está jugando, que este personaje fue seleccionado. Yo podría seleccionar a este o este. Y esto me está dando esta indicación de que estoy jugando con este personaje que me permite hacer ciertas acciones y no el otro. Ya, sí, nos vamos un poquito más rápido. Mira, ya, viendo esta cosa del videojuego como discurso multimodal, que ya más o menos le mostramos que está esta interacción, empezamos a analizar a distintos autores que decían los distintos elementos con valor pedagógico que están en el videojuego. Entre ellos, la resolución de problemas, habilidades metacognitivas, creativas, toma de decisiones. Efectivamente, los videojugadores, la gran mayoría del tiempo, están resolviendo problemas. ¿En qué sentido? En que si yo quiero avanzar en la etapa o derrotar a un enemigo, tengo que tomar decisiones. Sean buenas, sean malas, tengo que hacer algo. Y eso me lleva a estar todo el rato pensando en lo que hice, en cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo hacer mejor para pasar. Sí. Además, los videojuegos se dan en contextos que son significativos, cuestiones que de repente en el aula para uno no son tan importantes. O sea, los estudiantes que están en las salas, todos sabemos que la gran mayoría de las veces los estudiantes de colegio están obligados a ir al colegio, por lo tanto el estar en una sala escuchando a un profe que le habla no es tan motivante. Y el videojuego algo tiene de motivación que me lleva a estar todo el rato ahí. También se dan en entornos multimodales, se lo acabamos de mostrar, esta interacción de muchos recursos, pero hay un tema que nos llama mucho la atención y un concepto que a mí me parece que es muy precioso que tiene que ver con esto, que se ofrece una amplia gama para equivocarme y aprender del error. ¿Y puedes pasar a la otra? Y acá surge este concepto que tiene que ver con el fracaso divertido, que es una autora que se llama McGonigal, que en su libro plantea el concepto de fracaso divertido. Entonces se pregunta, ¿por qué cuando yo juego o soy videojugador puedo perder el 80% de las veces, o puedo perder el 90% de las veces, pero lo vuelvo a intentar otra vez más? Entonces llama la atención, porque en realidad si uno lo aplicara al concepto de aula, ¿por qué en la clase no podemos dar esta instancia de que el error es en sí mismo una instancia de aprendizaje? Ojo, no estoy propiciando de que solo nos equivoquemos, sino que entender que el error no debe ser una instancia de castigo, y el sistema actual educativo más bien nos pone en esta dinámica en la que me saqué una buena nota, por lo tanto me catalogan bien, me saco una mala y soy de los malos. Todos deben tener esta experiencia cuando el profesor leía las notas
como hacia abajo, entonces se recuerdan que el primero le decía, bueno, Juanito Pérez, te sacaste un tanto, y luego ya pasaba la línea del 4 y los últimos que les tocaba salir a buscar su prueba casi no querían que lo vieran, ¿cierto? Y este es el concepto que nos llama la atención, sí. Bueno, a partir un poco de los distintos elementos que nosotros utilizamos para analizar los videojuegos, utilizamos este cuestionario que es un cuestionario elaborado por Sánchez, que no es el mismo Sánchez, por si acaso, que aborda las aplicaciones educativas de los videojuegos desde una perspectiva de los universitarios. Nosotros lo adaptamos a partir, obviamente, de la realidad nuestra chilena, y estas son algunas de las cosas que nosotros queremos relevar hoy día, ¿ya? Por ejemplo, dentro de una de las preguntas se les hacía esta pregunta dicotómica que era elige uno de estos pares de conceptos indicando aquellos que potencian los videojuegos. Entonces, todo percepción de parte de los estudiantes de lengua castellana de la Universidad de Viña del Mar. ¿Ya? Entonces podemos ver los porcentajes en naranjo, que tiene mucha más abundancia frente a lo que no desarrolla el videojuego, lo que sí desarrolla y no desarrolla. ¿Ya? Y así, ¿ya? ¿Cuáles son las habilidades que potencian los videojuegos? La mayoría de los estudiantes tiende a ver nada, poco, regular o bastante. También ahí la gran mayoría está centrado en que potencian habilidades de diferentes tipos. Y esto es a partir no de un estudio con teoría de ellos, sino que es su percepción. ¿Ya? ¿Valora la utilidad de los videojuegos en contextos educativos? También aquí nos miramos dentro de estas respuestas que los estudiantes de ahora, que es un poco lo que compartía la profesora Marcia en su análisis, ella decía que obviamente las nuevas generaciones están teniendo un poco más de apertura frente a involucrar o incorporar elementos pedagógicos distintos o no tan tradicionales frente al aula, ¿ya? Que es un poco lo que queremos relevar nosotros, ¿ya? Ahora, con respecto a uno de los análisis que hicimos del juego de Just Dance y también en el Never Alone, cada vez que los estudiantes jugaban, nosotros teníamos estas instancias de focus group, ¿ya? Y también aquí hay algunas preguntas claves que nosotros hacíamos y que los estudiantes podían compartir sus propias experiencias frente a estos juegos y cómo ellos veían la utilización de los distintos recursos semióticos que estaban dentro de los videojuegos. ¿Ya? Ahí, bueno, hay respuestas aquí, ¿cierto? Lo primero que miré fueron los personajes, ¿ya? Los que jugaban mejor podían ver las figuritas de abajo, otros, y en la medida que iban jugando, porque jugaban varias veces, ¿cierto? Y que se iban haciendo expertos, tenían mayor potencialidad de poder ver y unir, ¿cierto?, todos los recursos semióticos que otorga el videojuego para el aprendizaje. Claro, eso es súper relevante. En la medida que se hacían conscientes de que los recursos semióticos les ayudaban a jugar mejor, mejoraba su hándicap, mejoraba su jugabilidad. Partían jugando muy tenues y en la medida que se iban siendo conscientes de que estos recursos le aportaban información, mejoraba su jugabilidad. Ya. Sí, vamos a avanzar. Sí, bueno, esta fue una investigación con los estudiantes de pedagogía y tuvieron que hacer unos ensayos, ¿ya? Y también vimos 4 categorías de análisis que tenían que ver con el videojuego, el uso del videojuego como recurso evaluativo, etc. ¿Ya? Como temas finales, ¿ya? Nosotros nos hemos dado cuenta que el videojuego es bueno, en primer lugar, es un discurso multimodal electrónico que permite cierto aprendizaje en las aulas si es utilizado desde esa perspectiva, ¿ya? También nos hemos dado cuenta que puede servir como una forma evaluativa no tradicional, ¿ya? Y que los estudiantes, en la medida que se van también familiarizando con este recurso, lo piensan como un recurso alfabetizador dentro de las salas de clase, ¿ya?
bueno, también teníamos esto que la escuela un poco ha perdido su foco en relación al aprendizaje, que es como lo que hemos logrado finalmente con esta mirada, ¿cierto? Que ya no es por gusto. O sea, yo no voy a aprender porque realmente quiero aprender, sino porque estoy obligado a aprender lo que me están dando ahí, ¿verdad? Y bueno. Solo para cerrar, ya se comentaba antes que el gran problema que nos hemos dado cuenta es que si bien los estudiantes de formación dicen que el videojuego puede ser usado como recurso de aprendizaje, el problema es cómo usar. Un poco lo que tú señalabas de que no es la labor del profesor el tomar los videojuegos y saber cuál es el que ocupo, sino que debiese haber algún investigador, algún modelo que me ayudara a analizar y decir, bueno, esto es más pertinente por esta razón. Ese es como el gran problema, porque ellos sí declaran que sirve, que se puede usar, que potencia habilidades, pero la contrarrespuesta un poco es el cómo lo usamos. Y es ahí donde a nosotros nos interesa un poco avanzar y aportar desde nuestro humilde conocimiento. Muchas gracias por vuestra atención. Catherine y después Carolina. Yo quiero agregar algo a sus comentarios finales porque yo soy seguidora de su investigación desde hace tiempo ya. Y he ido experimentando un poco con la interacción que se da de aprendizaje en la casa, en el contexto familiar. Yo no soy videojugadora y mis hijas sí lo son. Entonces, yo a través de lo que ustedes nos han ido contando a lo largo de estos años que han investigado esto, yo he ido poniéndole ojo a ciertas cosas y he empezado a interactuar con ellas en esta dinámica de videojuegos. Se ve que es una interacción muy nutrida de parte de las dos, porque ellas me enseñan a mí, yo les enseño a ellas, compartimos una instancia de baile, por lo general son bailes, pero además me encuentro que nos generó una retroalimentación, porque yo, como no nativo digital, no veo todo lo que ven. Entonces, ha sido súper agradable y creo que también es interesante plantearlo desde ahí, de lo que genera en un contexto familiar y afectivo, porque son otros los tipos de vínculos y relaciones que se establecen y las cosas que se pueden lograr. O sea, yo he aprendido más que ella. Precisamente una de nuestras dudas era, algo tiene este recurso que lo hace ser llamativo. Nosotros no desconocemos de que el videojuego es violento porque muchas de las cosas que uno resuelve las resuelve con una pistola y una espada en la mano. Si eso yo creo que no es punto de discusión. El tema es que algo genera, tanto a nivel de endorfina, de que me gusta, de vicio, de aprendizaje, pero hay una investigadora que plantea una hipótesis bien interesante que se llama Diane Manners, que dice que este juego, el Call of Duty, tiene en horas de juego algo así como, no sé, 500 millones de horas a nivel mundial en todos los jugadores. Entonces ella lo que se pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si esa misma cantidad de horas se destinan para el estudio de, no sé, ciencia avanzada? Si algo tiene que te hace ser que sea llamativo, entonces el tema es justamente el cómo logramos buscar ese algo, cómo logramos hacer esta interacción en la familia, etcétera, en los colegios, para no entender al videojuego solo como esta cuestión mala, que solo fomenta el ocio, que solo porque el discurso instalado es ese, el videojuego es malo per se. Debo reconocer que no había consolas en mi casa y después de que una cosa sí hay consolas. Sí. Y sé que era un momento súper agradable porque además es un momento dinámico. Y en general es enriquecedor. Carolina, gracias por la presentación, fue muy interesante. Yo no juego, mi marido sí. Porque ahí veo un par de cosas, pero yo les quería comentar algo. Hay una empresa chilena que se llama Auto. Sí. Ya, y ellos junto a una académica de la Universidad de Chile se ganaron un fondo UNICEF, que es para fomentar prácticas de literacy a través de videojuegos, y ellos tienen que entregar algo, creo que ya el próximo año, porque se lo van a lanzar en el marzo. Quizás podría quizás poner en contacto más que nada porque, o sea, sugerencias, porque ustedes también como videos disponibles, claro, comerciales abiertos al mercado, pero quizás también ver el potencial educativo de estos videojuegos cuando el aprendizaje va encubierto, que es la idea, porque por ejemplo no dudo que haya un videojuego comercial que sea abiertamente para aprender matemáticas o abiertamente para quizás ver temas de ciencia,
Porque también hay reticencia, o sea, uno dentro del discurso está como la idea y la preconcepción de que los videojuegos son malos, como lo decías tú. Pero por otro lado del jugador es como, ay, no, que fome, que es demasiado Pedagógico. claro. Bueno, en Mothers también tiene esta misma idea que es una metáfora y dice la parte brócoli y la parte chocolate. Y así lo metaforiza. Entonces dice, la parte brócoli es la parte mala, ¿cierto? Si tú le ofreces a un niño un chocolate o un brócoli, ¿qué va a preferir el chocolate? Entonces la parte brócoli tiene que ver justamente con que los videojuegos educativos generalmente son fome, o si uno la repetitivo. mientras que los videojuegos comerciales, que son la parte chocolate, son entretenidos, te motivan, etcétera, etcétera. Claro, y aquí está la pregunta de cómo hacer que la parte brócoli y la parte chocolate, es cubrir al brócoli y el chocolate, ¿te fijas? Cosa de que sea atractivo. Ahora, desde otro punto de vista, los desarrolladores de videojuegos, industria que es millonaria, entre paréntesis, yo tengo una polera de una de las compañías, le comentaba a Teresa yo el otro día que jugué uno de estos juegos Assassin's Creed, que se llama Assassin's Creed Origins y que está ambientado en el antiguo Egipto. Y los desarrolladores de videojuegos, desde una visión muy estratégica y muy visionaria, se dieron cuenta, para desarrollar ese juego se tardaron 4 años, entre que hubo reuniones con egiptólogos, con museos, con etcétera, con mucha gente, y que recrean muchas partes históricas del antiguo Egipto, las pirámides, el reinado, etcétera, Alejandría, la biblioteca, bla, 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 bla. Y los tipos se dieron cuenta de que pusieron en el mismo videojuego una parte que ya no es videojuego, sino que se llama como la modalidad educativa. Y en el fondo uno entra y es como hacer una visita virtual a los lugares históricos. Entonces, yo creo que la industria justamente está tendiendo a avanzar hacia el brócoli recubierto con chocolate porque se dieron cuenta del potencial que está, que puede explotar. En colegios rurales Sí, muchas gracias. Ya, cortito, ahí Carolina quiere También una sugerencia, hay un profesor, no sé si lo conocen, Carlos Escolari, que trabaja en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que recién el año pasado terminó un proyecto europeo de alfabetización transmedia. Uno de sus ejes de análisis fue el uso de videojuegos por estudiantes de enseñanza básica y de enseñanza media. Y quienes han generado muchísimo material que está todo disponible en línea, hay propuestas didácticas, de evaluación, que incluye criterios para análisis de multimodalidad en el aula. Entonces, si no lo conocen, Sí, que ahí nos da el dato porque también vale, para que lo miren porque muchas gracias. Sí, gracias. Conocer un poquito y dialogar, entonces ahora voy a invitar a Dominic, Margie y Catherine Malver con el tema prácticas de racionalización y educación inclusiva de la Universidad Católica y del Buenas tardes, nosotras vamos a hablar sobre el proyecto Fondos que estamos desarrollando en la Universidad Católica, se llama Práctica de Valparaíso, que se llama Práctica de Revitalización y Educación Inclusiva. Bueno, este es nuestro equipo de investigación, somos un grupo interdisciplinario que está compuesto por profesores de diferentes áreas y periodistas, porque estamos viendo la educación inclusiva desde diferentes Vamos a contar solo un poquito del proyecto y también porque el tema es educación inclusiva, ¿sí? Tratamos de hacer converger otro proyecto que estamos desarrollando paralelamente, que tiene que ver un poco más pedagógico y educativo, me parece que sí parece saber, parece que es la única por el proyecto. Y ahí estamos trabajando directamente con colegios y viendo cómo ellos entienden la idea y cómo van concretando la idea de educación inclusiva a partir de la ley de inclusión del 2016. Y entonces con el proyecto Fondesit lo que quisimos fue complementar un poco esta mirada de cómo se va construyendo socialmente esta idea de inclusión, ¿ya? Y entonces estamos mirando también redes sociales, como está haciendo la Camila, nuestro foco es un poco diferente en ese sentido porque estamos
usando, bueno, el concepto de resocialización, que también ya ha sido mencionado anteriormente. Estamos pensando en los textos no aislados, sino como en cadenas de texto, que ya les vamos a explicar con algunos ejemplos. Esto viene de tan atrás como pensar en Bakhtin, por ahí atrás, ¿cierto? Y que nos ponen en esta idea de que incluso estos textos que circulan por internet están en diálogo, y que, bueno, en cada texto además se refleja lo que está pasando sociohistóricamente, ¿verdad? En cada uno de los momentos sociales. Por lo tanto, eso nos interesaba ver a nosotros qué pasaba justo ahora que se empezaba a implementar la ley de inclusión, ¿ya? Cómo se iba construyendo esta idea de inclusión en las redes sociales por distintos actores sociales, ¿ya? Entonces, nuestro foco está en cómo cada actor social va contribuyendo, por lo tanto, a esta idea de inclusión, ¿ya? Y bueno, en eso estamos, así que estamos ya con el corpus recopilado, estamos en el segundo año del proyecto. ¿Sí? Bueno, yo creo que esto ya lo explicamos, ¿sí? Estamos mirando, entendiendo lo que pasa en las redes sociales como prácticas discursivas, ¿ya? Y nos interesa, de todo lo que está aquí, obviamente lo estamos mirando en una perspectiva semiótica y multimodal, y lo que nos interesa al final, y que es algo que es como nuestro desafío, poder dar cuenta no solo de la descripción aislada, individual de cada texto multimodal, sino que poder ver cómo van emergiendo ciertas regularidades en los discursos de estas voces de actores sociales, pero también nuestro énfasis está en las transformaciones que se van produciendo entre los significados y la forma de crear significados entre las voces o también dentro de una de las voces de los distintos actores sociales que hemos considerado. Que avanzar, si no, no vamos a alcanzar a mostrar. Bueno, nuestro marco teórico combina, ¿verdad?, teorías y abordajes que nosotros pensamos que pueden estar en diálogo, ¿sí? Como primero la semiótica social, que es de donde más nos basamos, elementos de la lingüística sistémico-funcional que tomamos, ¿verdad?, en la medida que estamos describiendo, especialmente desde los significados, bueno, interpersonales, estamos empezando a poner ahora énfasis, pero partimos con lo ideacional primero para ver los contenidos, ¿verdad?, las ideas que estaban ahí representadas, estas voces que hacen circular sus ideas sobre la educación inclusiva, con un enfoque multimodal, nos estamos centrando en el modelo de relación y adaptando, hay categorías, ¿verdad?, para mirar si nos sirven para hacer esta discusión de los significados interpersonales, y abordando también algunos elementos de los estudios críticos del discurso para poder visibilizar estrategias y macroestrategias que están ahí presentes en la construcción de estos posicionamientos frente a la educación inclusiva. Ahí están los objetivos. El objetivo general, caracterizar las prácticas de resemetización del discurso, de inclusión educativa escolar, con foco en los patrones valorativos, así como las transformaciones semióticas en cadenas de significado entre la voz oficial, que ya lo vamos a explicar aquí consideramos, y voces alternativas de actores sociales relevantes. Bueno, nuestro corpus está conformado, como decía Naomi, por las voces oficiales y las voces alternativas. Las voces oficiales las consideramos el Ministerio de Educación, la Superintendencia y la Agencia de Calidad de la Educación. Ellos representan la voz oficial en nuestro corpus. Pero además quisimos caracterizar a todos los integrantes de la comunidad educativa, y para eso recogimos información de profesores, de investigadores, de estudiantes, de padres y apoderados y medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Seleccionamos de las páginas de las redes sociales las páginas de investigadores que tuvieran más movimiento, más visibilidad, tuvieran más función y más información respecto de lo que estaba aconteciendo en la educación en Chile. Entonces tenemos de los investigadores, recogimos a Educación 2020, Escuelas para la Justicia Social, a los profesores del Colegio de Profesores y el Movimiento Unidad Docente, los estudiantes tomamos acordes hace 6 meses, los padres y apoderados, padres objetores o PAN, y madres movilizados por la educación, y los medios de comunicación, TVN y otros medios alternativos. Sí, el corpus lo recogimos entre marzo y septiembre del año 2018, y lo que hicimos básicamente fue mirar las páginas de cada uno de ellos en sus redes sociales, página web, red social, Facebook o Instagram, y vimos qué temáticas qué temáticas ellos tomaban respecto de la educación inclusiva, y eso lo fuimos transformando en nuestro corpus. No. Bueno, ahí en nuestro equipo de investigación nos desgranamos, y cada
a 2 o 3 personas hemos ido especializándonos en diferentes cosas y hemos ido buscando diferentes informaciones. Nosotros, con un grupo pequeño que conforma Alfredo y Teresa, estamos trabajando con la educación no sexista y recogimos la información respecto de la movilización de los estudiantes sobre educación no sexista desde el año pasado y empezamos a analizar qué es lo que había y qué es lo que decía, y el lunes vamos a contar algunas cosas más de eso. Pero uno de los hallazgos interesantes que nos surgió en el recogimiento de la información fue que, bueno, todos compartían página web y Facebook, pero la que era más interactiva era Facebook, por lo tanto nos quedamos con ella. Pero cuando empezamos a mirar en detalle los posteos o la información que publicaban, nos dimos cuenta que había diferencias en las publicaciones. Y nos dimos la cotudez de hacer una categoría, una categorización donde seleccionamos 3 tipos de publicaciones y elaboraciones. Entonces encontramos tipos de publicaciones que son propias. Eso quiere decir que el posteo o la entrada, ¿cómo le dijiste tú? Entrada. La entrada y el documento multimodal es producido por la institución. Esa es totalmente propia de la persona que la publica. También encontramos una que es de carácter mixto, que es cuando la entrada es propia, pero la elaboración es de otro. Y la ajena, que es cuando uno toma una publicación de un diario o de otro medio y la publica eso. Eso fue uno de los hallazgos que nosotros hicimos en el grupo de educación no sexista. Sin poner ninguna entrada. Sí, solo poner el vínculo de la noticia. No hay epígrafe. No hay epígrafe. Para mí serían todas entradas. Claro. Sí, Porque los comentarios No. se quedan. sí, no, y no tomamos en este minuto los comentarios tampoco, como estamos mirando a la voz oficial que habla, a la Claro. voz alternativa que habla, no estamos mirando quienes comentan. Estamos mostrando algunos ejemplos porque hemos, bueno, así como tú contabas, Camila, por ejemplo, de las complejidades de recoger ese corpus, nosotros éramos hartos, tú estabas como te sientes trabajando sola, que teníamos bien esa complejidad, pero nosotros en el equipo lo que hicimos fue repartirnos las cosas, ¿cierto? Entonces, Andrés estaba con los profesores, Alfredo con los secundarios, estabas con TVN principalmente, la Lili, la Katy estaba con los investigadores, yo estaba mirando a los apoderados y a agencia de calidad, y la Pati Paesa estaba mirando superintendencia y la página del ministerio, ¿cierto? Y bueno, y de las primeras como dificultades que tuvimos, ¿verdad? Fue qué es la educación exclusiva, como qué seleccionamos, porque estábamos mirando continuamente las publicaciones, o sea, nosotros entrábamos todos los días a revisar, todas las semanas, pero no, de ahí no tomábamos todo. Entonces, tuvimos que empezar nosotros mismos a decir hasta dónde vamos a pensar que estos temas tienen que ver con inclusión. ¿Ya? Entonces, quiero calidad adentro, quiero inmigrantes adentro, quiero violencia adentro. Tuvimos que hacer nuestras primeras categorías en un Excel gigante, ¿verdad? Gigantísimo, donde tuvimos que ir como cortando y redefiniendo, ¿verdad? Esas categorías que nosotros pensamos que colaboraban en la construcción social de esta idea de lo que empezaba a ser, porque la inclusión tampoco era un concepto que antes estuviera tan en boca, ¿verdad? De estos actores sociales en las redes sociales. Ya entonces, por ejemplo, una cosa que quedó adentro, porque por el periodo decía acá que estuvimos recopilando información, que fue todo el año pasado, ¿se acuerdan? La ley es del 2016, ¿sí? El 2017 tiene como una implementación progresiva, entonces en el 2017 se empieza a implementar, el 2018 se supone que ya iba a estar presente en todos los colegios que reciben subvención del Estado. Solo para recordar, esta ley tiene que ver, apunta a 3 cosas, que están muy ligadas justamente a la búsqueda de los objetivos de los movimientos sociales. Y entonces la ley entiende inclusión como, ¿verdad?, que cada escuela que recibe subvención del Estado no puede lucrar con ese dinero. Cada escuela que recibe subvención del Estado, municipal en particular subvencionada, estamos hablando, ¿cierto?, no debe cobrar nada adicional, tiene que ser gratuita. Y cada escuela que recibe subvención del Estado, además, no puede seleccionar a los estudiantes. Bien, ¿ya? Y entonces lo que nosotros estamos viendo son las reacciones en las redes sociales frente a estos 3 puntos, ¿ya? No está definida la inclusión, bueno, está en el documento, pero en realidad no es a lo que la gente reacciona como educación para todos, que es como las otras definiciones que tienen los organismos internacionales. Ya la ley es que se hace con el dinero de todos los chilenos.
sea, la ley de inclusión tiene que ver con ese fondo, ¿ya? Entonces, en ese periodo, por ejemplo, encontramos una campaña, que llamamos un cambio de gobierno entre medio, ¿cierto? Que entiende la inclusión también de otra manera, una campaña que tenía que ver justamente con qué hacemos con estos dineros estatales para que de verdad se destinen a lo que se tienen que destinar, que es la educación de los niños de las escuelas subvencionadas, municipales o privadas, pero particulares son. Pues esa campaña, por ejemplo, se llama Todos al Aula. Así que uno no ha escuchado esta campaña, uno piensa que Todos al Aula tiene que ver con que todos los niños estén en el aula, pero en realidad es una campaña que tiene que ver con otra cosa, ¿ya? Pero uno ya va viendo cómo los nombres van jugando estratégicamente, ¿verdad? Yo creo que son para que trabajan en publicidad, no sé, ya van haciendo los créditos que se trata de una cosa y otra. Entonces, está la ley de inclusión, una de estas campañas, ¿verdad?, es que Todos al Aula, aparece en la página del ministerio, si uno quiere, no sé cómo se llama técnicamente, ¿verdad?, pero esta es la parte de la página donde hay noticias que van rotando. Entonces, si uno pincha acá, ¿vale? El cómo, el inicio de la... Sí, y está destacada esta noticia de aquí, si uno la pincha, se despierta, ¿verdad? ¿Ya? Aquí, si ustedes ven, es bien poco manual el despliegue sobre la foto y luego la escritura, y al final está el video, donde se va difundiendo esta campaña, y luego uno puede pinchar el video y ir a ver el video. Entonces, lo que estamos mirando justamente es cómo se va, esta es una forma de cada significado, porque hemos descubierto que hay distintas formas, ¿ya? Pero esta está como al interior de la misma plataforma, ¿sí? Entonces, voy aquí, pincho acá, pincho acá, pincho acá, y entonces hay distintos recursos semióticos involucrados. Como queda poquito tiempo, a lo mejor podríamos mostrar como el video, ¿sí? Ahí. Porque lo que nos pasa justamente es que no estamos viendo solo recursos estáticos en las páginas, sino que están incrustados también los videos. Como solo un poquitito del video, hay como que salirse por eso, ¿no? Solo un poquito para que vayan viendo. Ha dado un 70, un 80% las dedico al trabajo administrativo versus a las actividades pedagógicas. Es un lamento porque la actividad pedagógica debería ser lo central, ya que nuestro foco es en el estudiante. Podríamos apoyar indudablemente toda la acción pedagógica en preparar con la... Un poquito, esto está colgado todavía, lo pueden ver. Entonces, Todos al Aula, no se trata de Todos al Aula, Todos al Aula es al final una campaña que tiene que ver con que los directivos tengan menos gestión, ¿verdad? Y puedan poner todas sus energías en concentrarse en lo pedagógico, que es lo que la señora empieza a hablar. Pero si ustedes se fijan, acá hay una voz que tiene una imagen de la educación pública, ¿ya? El logo de Todos al Aula no es casual, nos rememora, ¿verdad?, varias cosas, ¿sí? Esta forma que ellos eligieron de esta imagen tiene un poco que ver, ¿verdad?, con las señales del tránsito, ¿sí? Las personas que están ahí representadas, uno ve claramente, como no les mostré antes, pero el ministro de esa época, el ministro Gabriela Paxel, de corbata entre medio de toda la gente, y acá hay alguien que también gerencia el colegio, que también está la corbata como de manera bien importante presente en la campaña. Y después está como ellos entienden la educación pública, que es bien especial, esta idea como introducen el video, ¿cierto? Porque es una campana, está en silencio, es muy silencioso el inicio. Está el escudo, así como escuela pública por número, ¿cierto? Con ahí el escudo nacional, está la infraestructura del colegio y están los pasillos vacíos, sin estudiantes. Pareciera ser que lo importante está todo en el aula, ¿sí? Bueno, así, esto es lo que hemos ido reconstruyendo, entonces lo como un pedacito, así como cómo cada voz va entendiendo lo que es la educación pública, la calidad que debe ser para todos. Sí, y aquí entonces esta educación pública tiene una visión bastante tradicional desde la voz oficial. ¿Sí? Entonces, todos deberían estar en la sala, deberían estar pasillos, pero impecable. ¿Sí? Todos los niños deberían estar estudiando, porque ahí es donde ocurre el aprendizaje más importante. Y, ¿verdad? Se están imaginando las escuelas públicas de una manera muy, muy tradicional, todas con campana, con escudo, entrada, ¿ya? Bueno, ese tipo de análisis estamos haciendo, ¿sí? Desafíos,
desafíos. Bueno, tenemos que analizar estas cadenas, porque ahora estamos mirando, por ejemplo, un video, pero tenemos que ver cómo se va acumulando este significado de cada una de las voces. Ese es un desafío grande que tenemos que hacer para poder escribir estas prosodias multimodalmente, ¿sí? Tenemos que construir además un marco metodológico que estamos explorando cómo hacerlo, porque también las categorías que existan en este mismo túnel de literatura no nos sirven igual para estas combinaciones semióticas que estamos mirando, ¿cierto? Entonces hay que ir recogiendo y también adaptando, seguramente proponiendo algunas formas de analizar que nos vayan poniendo, ayudando a poner el foco en este levantamiento de las voces, ¿ya? De lo que esta construcción social de este tema de inclusión. Bueno, y además que hasta el momento tenemos herramientas, por ejemplo, para mirar las regularidades en los textos, pero no tantas, aunque hay conceptos, ¿verdad? Pero para hacer esa descripción de las transformaciones en estas cadenas semióticas. Ahí están nuestros desafíos grandes, pero creo que vamos a encontrar muchos más desafíos metodológicos en el campo. Eso, muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Felipe. Sí, mira, me quedaba pensando en algo que tú señalabas, Rodríguez, y que es, desde el punto de vista ideológico, han podido ver, por ejemplo, ¿a qué me refiero? La voz disidente, la de los estudiantes, de la CONAS, etcétera, representan mediante un modo preponderante o un género electrónico preponderante. A mí me da una sensación vaga de que, por ejemplo, un cabro de la CONAS puede poner muchos más memes o lo que mostraba delante Camila, como este chugo, así como estas imágenes alteradas, mientras que la voz del gobierno lo más probable es que presente como más video. No sé si lo han podido detectar, sé que no debe ser parte del foco tal vez, pero sí, tenemos que hacer esa caracterización. Es parte del foco, es parte de uno de los pasos que estamos investigando. Y en el trabajo que nosotros hemos desarrollado con el Alfredo y la TED nos hemos dado cuenta que hay una diferencia sustancial en concepciones ideológicas de los movimientos. Primero que nada, o sea, cuando los estudiantes hablan de educación no sexista, el ministerio está hablando de otra cosa. Y está publicando cosas respecto a brecha de género, por ejemplo, en lenguaje y matemática, para ver cómo que abordarse el problema. En cuanto a los medios que utilizan los estudiantes utilizan preponderantemente los afiches. Y eso mucho en las redes sociales para masificar su Y no los memes, nosotros también no. pensamos que vamos a tener Son afiches, y afiches con un diseño súper especial. Por la naturaleza de los grupos que están mirando, Claro. que son más institucionales. Sí, son secundarios. porque estamos mirando cosas organizadas. Claro, por eso el afiche es mucho más tradicional. No, y además mucho video, pero de lo que está pasando ahora, ¿cierto? Mira que está la marcha, mira que están preparando no sé qué. Y como noticia en desarrollo, están mostrando cosas de lo que va sucediendo el día antes, luego lo que sucede en la marcha, las conclusiones, lo que lograron, y lo que no también. Sí. Incluso a nivel de la voz no oficial que tenían a los profesores, que también me da la sensación que podrían tener una representación, se ve que está un poco más seria, entre comillas, versus la de los estudiantes o los medios, porque un medio, el TVN, que tiene una orientación ideológica que depende del gobierno, te va a contar más o menos en línea con este discurso que está versus el observador o versus, no sé, el diario La Izquierda Diario, que te va a decir todo lo contrario, no sé, y eso creo que podría tener una injerencia desde el género que trabajo, desde el modo que más uso, no sé, me da como esa sensación que podría haber algo ahí. De los medios. Sí, es que yo creo que eso es parte de los desafíos, ¿no? De la regularidad de las transformaciones. Y claro, si uno, por ejemplo, a mí me tocó verlo en los medios, distinguir entre TVN y otros medios, y claro, la participación, por ejemplo, de voces que están ahí en la noticia, es un poco más exclusivo en las voces oficiales, ¿no? Y los otros abren el diálogo, por ejemplo, el ciudadano, desde su foco ideológico, ¿no? Que tiene que ver con más abarcar organizaciones sociales, si uno eso lo va reflejando. Los medios no, creo que una pregunta que estoy pensando, no la tengo tan clara como ahora. Sí, pero hay preponderancia de cosas. ¿No? O sea,
nosotros en la parte de educación no sexista hemos visto, por ejemplo, el surgimiento del color violeta. Y lo hemos abordado así, ¿por qué violeta? Empezamos a buscar la combinación de los colores y el celeste con el rosado porque tienen violeta. Entonces tiene mucho sentido empezar a buscar ese tipo de cosas pequeñas que surgen. Por ejemplo, cuando ellos hacen las viñetas multicolores. Entonces los lápices que ponen abajo son multicolores, haciendo un guiño también a la... Entonces, igual es interesante ir descubriendo esas pequeñas cosas con las que igual yo creo que los estudiantes nos están mandando un mensaje súper claro, que son los que comienzan, desde donde surgen los movimientos de los estudiantes. Bien, Camila, ahí cerramos. ¿Yo? Sí, Ah, o sea, quiero preguntar. No, felicidades, me parece sumamente interesante el proyecto, sumamente desafiante, qué bueno que sea un equipo grande. Igual Y solamente mencionar que observo muchos puntos en común, Sí, que hemos leído mucho. podríamos compartir categorías, análisis. el epígrafe lo vamos Y hacia el final, en relación con la noción de cadena, yo he ocupado en mi tesis la noción de cadena semántica de Lemkin, no sé si la han revisado, para pensar en esta forma de expansión transmedia, que igual es una forma de expansión simétrica en el fondo, y Lemkin estudia cadenas, por ejemplo, yo me centré en las cadenas que él denomina por oposición, o sea, cómo hay cadenas que responden a otras cadenas. Entonces, si ustedes están pensando en el diálogo entre voces, podría ser interesante mirar eso desde esa perspectiva también, como se entrecruzan estas cadenas, no solo linealmente, sino que quizás más adelante, cómo se puede juntar eso, poner en diálogo. Sí, encantado. Ok, Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con Camila y Carolina Pérez. El título de la línea, o área que están trabajando, o han trabajado, Espacio y legitimidad, representación multimodal del espacio público en reportajes noticiosos sobre encapuchados. Sí, igual cambiamos un poco, hola, buenas tardes. Igual cambiamos un poco la presentación, más que nada para fomentar la discusión y el debate y el intercambio de ideas, más que nada, porque lo que vamos a presentar es el resultado de 4 artículos, y que podrían haber sido más, pero paramos porque ya era demasiado tocar esa pobre vaca. Así que más que nada vamos a hablar de una recontextualización del multimodal de la figura del encapuchado. Perdón, pero que no conocemos. Ah, perdón, Camila Cárdenas, ella ya había presentado, por eso lo asumí que ya sabían quién era ella. Mi nombre es Carolina Pérez. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo surgió esto. Bueno, Camila mencionó ya el tema de su tesis, que abarcaba y investigaba discursos propiamente tal que venían y surgían desde el movimiento estudiantil. Y yo en paralelo empecé mi doctorado, pero viendo los discursos hegemónicos que se construían a partir del movimiento estudiantil. Y me enfoqué básicamente en medios de comunicación. Dentro de esta investigación fue inevitable que nos contactáramos, y o sea, que de hecho nos pusieron en contacto por redes sociales. Y empezó el intercambio de literatura, de teorías, de materiales, y en algún minuto en una conferencia nos sentamos a conversar sobre un reportaje en particular, que fue, no sé si lo recuerdan, que fue un reportaje de Canal 13, el mismo día en que hubo una explosión en el metro Escuela Militar en 2014. Esa misma noche, Canal 13 muestra este reportaje que se llama Radiografía a los colectivos estudiantiles, y hace una conexión explícita, ellos dicen que no, pero explícita sobre los movimientos anarquistas dentro del movimiento estudiantil y cómo eso se podía crear una relación de responsabilidad
en términos a la explosión, porque el reportaje parte mostrando la explosión del metro. Eso surgió, el movimiento estudiantil como grupo, como colectivo, incluso las personas que fueron entrevistadas en ese reportaje, criticaron de tendencioso y de estar engañando un poco a la opinión pública, porque a ellos se les dijo que iban a participar en ese reportaje de otra cosa. Y y recontextualizaron todo lo que ellos dijeron dentro de este reportaje sobre los movimientos anarquistas en el movimiento estudiantil y su relación a Compaso. Vale, entonces, como nos llamó tanto la atención este reportaje, quisimos analizarlo, por allí partimos, buscando teorías y modelos para poder trabajar. Yo al menos no tenía experiencia analizando reportajes de televisión. ¿Tenía? Yo la verdad tampoco, pero dentro de mi tesis quería analizar, traté de hacer un proyecto mucho más grande de lo que resultó, que es ver como de distintas construcciones de multimodalidad. Quise incluir televisión, pero me dijeron que no, que iba a ser muy grande, y me quedo siempre en la esquina. Y Camila también tenía la curiosidad de verlo cómo se podían construir distintos significados a través de textos multimodales y noticias, porque hay muy poca investigación sobre noticias, o sea, de reportajes televisivos, por los desafíos que implican, porque es gigante. Bueno, entonces buscando cómo hacerlo, trabajamos principalmente desde los estudios críticos del discurso multimodal, tomamos elementos de la lingüística cívico-funcional y algunos particulares sobre el modelo de la valoración. Y estas propuestas ya estaban sintetizadas por los trabajos de Feng y O'Halloran, también con otras colegas que aparecen allí citadas, y básicamente lo que hicimos fue tomar elementos de estos modelos, adaptarlos y combinarlos para crear esta estructura de análisis que por un lado responde a la clásica estructura narrativa que viene desde la voz, ¿no? Pero que lo que hacen Feng y O'Halloran es trabajar en una perspectiva de la metáfora visual, de la construcción de metáforas visuales, y de cómo estas metáforas involucran o gatillan el compromiso emocional de la audiencia, de quienes ven esto, en este caso reportaje. Tanto Feng y O'Halloran y sus demás colegas esto lo han aplicado al cine, a películas de ficción. Entonces nosotras hicimos el trabajo también de adaptarlo para analizar este reportaje, ¿sí? Porque está pensado para la ficción. Entonces, claro, están las 4 etapas narrativas: presentación, orientación, complicación y resolución, y cada una de ellas o sea, está el desglose, ¿no?, del análisis metafuncional, del significado textual, ideacional e interpersonal para cada una de ellas. Nosotras lo que hicimos fue construir esta estructura para poder aplicar. Y además, Sí, y además también pues, inspiramos y tomamos en consideración el modelo de Van Leeuwen en términos de actores, de representación de actores y acciones sociales. Más que nada porque el propósito de mi tesis en particular era la identificación de la motivación, cómo se representa la motivación del movimiento estudiantil en estos discursos hegemónicos, cómo se recontextualiza. Entonces, si bien Van Leeuwen no trabaja particularmente en la construcción del propósito de la motivación de una manera multimodal, este modelo a través de estos trabajos terminamos expandiendo ese modelo un poco más para tomar en consideración estas construcciones, la relación entre distintos modos semióticos, en particular la parte oral, la parte escrita y la parte visual. Entonces nos pusimos tomamos en consideración el tema de la recontextualización, la legitimación, representación de acciones y actores, y la de los motivos, como la motivación de los actores para hacer lo que están haciendo. claro, y esto sustentado en la naturaleza del reportaje, porque lo que intentaba explicar este reportaje es qué motivación tenía estos grupos radicales, anarquistas, ¿no?, para generar este tipo de atentados, ¿no?, atentados terroristas. Y esto es parte del análisis, en realidad. Nosotras llegamos a la idea de que lo que hacía este reportaje era trabajar con distintos tipos de metáforas, en particular una metáfora médica, que es estudiante encapuchado de cáncer,
Y lo que hacía la estructura narrativa del reportaje era enmarcar en cada una de las secuencias distintas características o tal vez fases, ¿no?, de esta metáfora, explicar la fase de riesgo, diagnóstico, metástasis y síntomas. O sea, y además fue en concordancia con el mismo título del reportaje, radiografía a los colectivos estudiantiles, no era concordante además, cómo se iba desplegando esta metáfora multimodalmente a través de estas distintas secuencias para explicar en definitiva cómo es que estos movimientos o núcleos anarquistas dentro del movimiento estudiantil infectan el propio movimiento estudiantil y luego infectan a la sociedad. Y como mencionó Carola al principio, esto nos llevó a hacer distintos artículos. Trabajamos en 3 ejes para esos artículos: la representación de actores y acciones, como ya veíamos, la representación de la motivación, pero añadimos el último trabajo que publicamos recientemente en relación con la representación del espacio público. Y les queremos mostrar un pedacito de segundos de este reportaje de radiografía. Los desórdenes se dan entre el mediodía y las 4 de la tarde, nunca los viernes por temor a quedar detenidos todo el fin de semana. No son más de 30 máximo. Esta imagen corresponde a un encapuchado el martes. Al día siguiente aparece con la misma ropa para enfrentarse nuevamente a la policía. Bueno, ataques con boleadoras, con bengala, con ácido, es lo que habitualmente también se ve mucho en las protestas, ¿cierto? O en las marchas estudiantiles que terminan con este tipo de vandalismo. ¿De quién lo olvidé? Sí. Yo pensé que era, vamos a hacer, no creo que alcancen como distintas guías que tienen este ejemplo y más que nada como el análisis de esta sección en particular. Porque si se dan cuenta, ocupan la misma, o sea, al mismo personaje con el mismo polerón verde, que se supone que es el punto de referencia para la audiencia para saber si están efectivamente narrando lo que pasa, pero nosotros no sabemos, hay una contextualización de día, hora, lugar, que es dentro de la Universidad de Chile, un día miércoles, pero esta persona, justo en este frame, en esta toma, dice que está para... ¿cuál es la palabra textual que ocupa? Que dice los desórdenes se dan a mediodía, sí, pero después como que... Y que después aparece un martes y después el mismo miércoles vuelve a aparecer para atacar a la policía, enfrentarse a la policía, pero aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento. Y hay distintas teorías, hay un trabajo en particular que es bien cortito, pero nos sirvió mucho para ver el tema de la motivación, que es de Meinhof, que dice que si hay algún texto oral que está explicando un texto visual, hay una preferencia a entender lo que se está diciendo de forma oral. Entonces, aquí vemos al encapuchado, ya efectivamente con capucha, pero no está haciendo ningún tipo de ataque a la policía. Pero el resto de la edición de las imágenes del reportaje contextualizan, la recontextualizan diciendo efectivamente viene y está con alevosía, se prepara para atacar a la policía. Lo vimos, está ahí. Cuando en la acción y en lo visual no está. Entonces ahí, bueno, hay varios elementos que construyen, pero todo el trabajo de edición audiovisual, el uso de la cámara, cómo cooperan los distintos modos semióticos para construir esta forma de deslegitimación, y cómo estos recursos semióticos también están en función del relato, de la historia, de la que intenta convencer, con la cual intenta convencer el periodista a la audiencia. Luego de analizar exhaustivamente este reportaje, tratamos de mirar si podíamos encontrar cosas similares, patrones, ¿no?, regularidades en otros reportajes parecidos. Y encontramos, además, de TVN, de Chilevisión y de nuevo de Canal 13, brevemente los títulos: ¿quiénes son los encapuchados detrás de los violentos ataques en manifestaciones? ¿Conoce las técnicas de los encapuchados a los martes? Así se identificó a los encapuchados detrás del título. Entonces, descubrimos que en realidad había un corpus del cual podíamos echar mano y continuar, ¿no?, con este análisis. Esto nos dio como media hora de reportaje. La verdad,
bien coloquialmente, fue un parto. Porque más que nada, porque para poder ver si efectivamente se podía replicar el mismo ejemplo o sea, el mismo estudio y metodología y marco teórico que aplicamos para un reportaje, para ver con otros que la narrativa no era tan explícita. Entonces, adoptamos un modelo de Baldwin-Thibault, que ellos también se toman en consideración cómo transcribir textos como audiovisuales, pero de comerciales, como comerciales y películas. Entonces también ahí adaptamos a los aspectos que nos podían servir en términos de la posición de la cámara, el movimiento de la cámara, los colores que son salientes, porque en realidad de repente las narrativas eran como, bueno, esta persona que tiene el polerón verde es el que, síganlo. Entonces, sigámoslo, claro. O que está entrando a este bus o a este metro. La colocación de los distintos agentes de lo que se está mostrando y en particular el movimiento de la cámara, porque el hecho del zoom in, el zoom out, la edición en términos de hacer la acción más lenta o más rápida aportaba a esta construcción junto con la música, que también tomamos la música, el tipo de las acciones y la interpretación metafuncional, cómo todo eso en conjunto lograba la creación de no solamente de una alienación hacia el movimiento estudiantil, sino que también atribuía una motivación negativa, que ellos lo hacían más que nada como por maldad. O sea, esencializaba y la conducta desviada, claro, parte de los jóvenes en general, no era para ese reportaje en particular o para ese evento en particular, sino que en general se construye una forma de legitimación de la protesta juvenil, homologando la figura del encapuchado con la del estudiante movilizado. Entonces, se generaba en el fondo, contribuía a esa diferenciación ante la audiencia. Sí, porque uno de los aspectos que encontramos y que nos sorprendió harto fue el hecho que nunca hacen explícita el estudiante es un encapuchado, pero el encapuchado siempre está cerca o dentro de una universidad. O de liceos. O de liceos emblemáticos. Entonces, como también estos mismos colegios o estas mismas instituciones educacionales se terminan con, y esa es la que sigue, como la escuela es el contenedor de violencia, que es un espacio en donde ellos se profesionalizan en estas técnicas o en estas acciones de protestas disruptivas. Sí, bueno, y los fotogramas que aparecen allí son un ejemplo de lo que ocurre con los denominados overoles blancos, que es una forma de instrumentalización también para deslegitimar la protesta estudiantil. Se eleva a esta figura, ya no es solo el encapuchado que anda con la máscara de gas, sino que ahora además comportan overoles y sube el nivel de profesionalización de sus acciones. Hay un juego allí también en las imágenes de hacer un zoom como microscópico para atender lo que está ocurriendo, en este caso en los alrededores del liceo, y trabajar combinadamente estas dos metáforas, como mencionaba Carola, que las escuelas son contenedores de violencia y que los estudiantes encapuchados son esta enfermedad también. Unas pocas pequeñas conexiones. Y sí, en realidad en términos de proyecciones, para no seguir explotando esta pobre vaca, sí nos da el pie, como nos da como la base teórica para poder ver lo que se ha construido en términos de la relación a la ley del aula segura. Porque el aula segura va en total, el target es justamente que este contenedor de violencia se convierta en un espacio seguro para los actores y también para la sociedad, porque convengamos que desde ahí, de acuerdo a las metáforas que nosotros encontramos, es desde ahí el foco de infección para la sociedad en general. Entonces ahí tenemos puesto nuestro interés. Me gustaría mirar cómo ha avanzado esta cobertura, no sé si lo mencionábamos al principio, no lo mencionamos, pero aparece en la diapositiva desde 2011 al 2017. Y o sea, se puede hacer un seguimiento temporal de cómo se ha ido construyendo esta figura, cómo está afectado, ¿no?, a la formulación de esta ley, como mencionaba Carola, y
al menos este año yo he sido testigo de entender la televisión de que se sigue comentando todo lo que está pasando con el Instituto Nacional, por ejemplo, en este contexto de la votación de la ley. Entonces, hubo otro reportaje en Canal 13 que era la radicalización de las alumnas del MIR. No sé si lo que también es una obra de falso, teatro. claro, que también era una obra de teatro, que se quedó fuera del cuerpo, pero que ya entonces es algo que sin lugar a dudas se sigue produciendo y nos gustaría mirar también, proyectarlo en el... Muchas gracias. Bien, Fabiola. Da gusto venir a actividades a las 9 que sean motivantes en áreas distintas del área de la lingüística. Y un poco un comentario más bien, pensando en la investigación de ustedes y en la que hemos visto antes, en la de nosotros también, esta modificación de los conceptos típicos lingüísticos que es el corpus. Están criticados muchas veces de cuál es tu corpus y qué tipo de corpus tienes, cuántas palabras tiene el corpus. Que ahora hay un hacker respecto a cuál es el significado del corpus. Porque las investigaciones anteriores te pedían un número de palabras, tipos de páginas, cuántos textos tenías, y dependiendo de eso era la validación de tu investigación. En cambio, hoy día ya sabemos que analizar, por ejemplo, un reportaje es enorme, o sea, es mucha información, muchos recursos, mucha unidad de análisis, y además todos tenemos unidades de análisis diferentes. Antes, Cristina decía, claro, nosotros no hay en fotograma a nivel de la lengua oral una información, pero por ejemplo en lengua de señas nosotros tenemos cláusulas en fotograma. Entonces, las unidades de análisis que tenemos diferenciadas, por lo tanto nuestros corpus son súper distintos, y eso es interesante de poder replantearnos los conceptos, como cómo se varía esta lingüística. Y se amplía. Y se amplía. Y nos impone muchos desafíos. Sí, muchos desafíos. Sí, Y es lo interesante, claro, lo entretenido. Igual fatuamente de tomar categorías de otras teorías Claro. que no se han usado específicamente para ese tipo de cosas, pero que creemos que pueden servir en el fondo. Es lo que tratamos de hacer para poder completar. ¿Paloma por eso, no? Sí, Paloma. Quería preguntarles sobre, claro, porque las clasificaciones de las metáforas conceptuales están siendo partir como, me imagino, como de la narrativa discursiva que se está diciendo al fin y al cabo, de lo que uno puede encontrar como el núcleo semánticos que van dirigiendo estas ideas, ¿no? Pero quería preguntar si están ocupando también alguna flexibilidad como para ver específicamente a lo mejor los elementos de la composición que hace estas metáforas conceptuales, está pensando en Forsyth y eso, como, para este análisis, para el primero en particular, no ocupamos ninguna taxonomía. Sí partimos desde el recorrido teórico, no desde la noción de metáfora conceptual a la de metáfora multimodal, porque lo que proponía Ben-Jo Halloran, si no me equivoco, ¿no? Es metáfora visual, pero nosotras al hacer el análisis nos damos cuenta que en realidad es multimodal, porque son los distintos recursos sonoros, visuales, orales, etcétera, que están colaborando para construir esta metáfora que en realidad es como una macro metáfora, es una metáfora compleja. En realidad, aquí nos hizo más guiño los trabajos de Sontag, de Susan Sontag, pero no trabajamos con una taxonomía en particular para eso. Y luego el foco, cuando ocupamos esto, ampliamos el corpus, el foco estuvo puesto en el espacio, en la construcción del espacio. Más que Entonces, lo que observamos allí fueron fundamentalmente metáforas orientacionales. Entonces, no necesitamos tampoco como un índice de metáforas para aquello, sino que relevamos algunas metáforas orientacionales muy básicas. ¿No? Ok. Feliz, pero es muy poquito la última porque puedo hacer un comentario que es muy preciso, que en realidad lo mismo que señalaban
ustedes hicieron la visión de un encapuchado desde medios que tradicionalmente responden a la derecha chilena. Sabemos todos que los medios chilenos son de derecha, los diarios, y sería interesante ver la visión desde el otro lado, pues desde justamente el cómo se construye la identidad del encapuchado, porque en estos reportajes en el fondo es el encapuchado con cáncer, hay que eliminarlo. Nosotros al dar cuenta de esto estamos mostrando como la cura, ¿no es cierto? Esta cosa que está infectando. Pero desde el otro lado, o sea, para alguien que es de la izquierda, más dura, etcétera, etcétera, el subcomandante Marco y la capucha es un signo de representación y lucha. Entonces es como el contraste, porque los medios chilenos de derecha te van a plantear a un encapuchado malo, infiltrado, que destruye, que contamina, que infecta, pero el otro lado, ¿no? Sí. No Bueno, sé yo de hecho eso lo vi en mi tesis, que yo era la parte como más de medio, y lo que hice fue hacer una comparación y contraste entre alternativos y medios de comunicación, pero no me fijé en la televisión, me fijé en periódicos. Entonces, los 4 más leídos del duopolio Copesa Edwards, la LUN, la Cuarta, la Tercera y Mercurio, y el Mostrador, el Ciudadano, y no me acuerdo cuál. No, eran 3, eran estos 3. Entonces, ver cómo esa diferencia y de que también aparecen distintos patrones de representación del encapuchado, que es como estos binarios de subversivo complaciente, como aquel que protesta, pero de acuerdo a patrones establecidos por el status quo, que ese es el que es permitido a media, pero el otro que justifica la acción de protesta destructiva a través de la legitimación ideológica que el movimiento estudiantil tiene para el país en relación a su aporte durante la dictadura. Entonces, todas las acciones disruptivas, por lo menos en los diarios alternativos, se basan en esta legitimación ideológica, en cuanto que para el estudiante como factor social es un deber y una obligación la disrupción, porque está resistiendo un sistema instaurado que no puede mejorar. Y eso está completamente obviado en los medios tradicionales. Y en términos de representación visual pasa lo mismo. Las fotos del encapuchado en un medio alternativo está siempre acompañado de un mensaje en relación a la protesta, al por qué están protestando. Mientras que el encapuchado en medio tradicional está con la molotov. No puede ser la misma imagen del encapuchado peleando o atacando, pero está en relación a disturbios y ataques a entes oficiales craicos. Entonces eso inmediatamente deslegitima y criminaliza esa acción, porque para uno es ideológica para la restauración de un derecho social y el otro es un ataque a la suerte. Ok, gracias chicas. Perdón, pero... Bien, ahora quiero invitar a Miguel Farías. El tema es análisis crítico del discurso multimodal, homofobia en el paisaje sociosemiótico de Santiago. Gracias. Gracias por la invitación. Soy profesor en la Universidad de Santiago de Chile. Tengo 2 líneas de investigación que confluyen en la visualidad. Una es la formación inicial docente de profesores de inglés y la otra es el análisis del discurso en programas de posgrado, en maestría y en el doctorado. Pensaba cómo comenzar esta presentación y la verdad es que el concepto de multimodalidad lo conozco desde hace mucho tiempo, pero quizás no como multimodalidad. Es decir, hace mucho tiempo me interesó la visualidad, por ejemplo, a partir del concepto de código de Freire, que luego lo leí también en Barthes, y empecé un trabajo con respecto a eso en la formación de profesores de inglés, donde elegía un código, por ejemplo, el código de iniciación, y veíamos cómo ese código se manifestaba en la música, en los textos y en la visualidad. Y ahí entonces había
pintura, había literatura y había música. Luego, con el tiempo, como profesor, fui viendo que los textos, ¿no es cierto?, cambiaban. Y el formato de presentación de la lengua era obvio que iba cambiando. A lo mejor nadie en esta sala alguna vez hizo sus trabajos, creo que no, mirando en máquina de escribir, ¿no es cierto? Entonces, esa transición de que Sherry Turkle llama de la página a la pantalla, era algo que llevó a la reflexión con respecto a, bueno, ¿qué está pasando con esta visualidad que entra en nuestro quehacer docente y cómo la abordamos? ¿Sí? Entonces aquí empecé, también hice un análisis de los textos de enseñanza del inglés, cómo pasaban de ser 100% o casi 100% impresos, cómo, por ejemplo, las notaciones fónicas se integraban en esos textos para indicar entonación, acento, etc. Hasta trabajos en el área más bien de orden cognitivo, donde hicimos trabajo en multimodalidad con respecto a los principios de aprendizaje multimodal de Meyer, y eso en el área de la adquisición de léxico y la adquisición de expresiones idiomáticas en la lengua extranjera. Entonces ahí tuvimos algo bastante interesante, que fue que la expresión idiomática era, a pesar que era muy difícil de ser representada en una imagen, porque los elementos lingüísticos de la expresión idiomática constituyen un todo. ¿Y cómo se lleva ese todo luego a la imagen? Entre esos trabajos, el interés por el concepto de alfabetización visual y en el trayecto de lo que es el análisis del discurso hacia los estudios críticos del discurso y hacia los estudios críticos del discurso multimodal, es donde surgió el interés por el discurso homofóbico. El discurso homofóbico surgió también en el contexto, como mencioné, de los estudios críticos del discurso, el acopio que hizo Tom van Dijk del racismo en Latinoamérica, donde habla de distintos tipos de racismo e insinúa, ¿no es cierto?, el problema, la discriminación con las minorías sexuales, pero no lo aborda. Entonces, el trabajo que voy a presentar acá, porque tenemos poco tiempo, también estamos ya en la hora de almuerzo, son dos trabajos que están publicados. Uno es en el libro de homenaje a los 50 años, y ese es descargable a través de la página web de ALED. ¿Okay? Es el libro que se llama Pasado, Presente y Futuro de los Estudios Críticos del Discurso de América Latina. Y el otro es un trabajo que está publicado en Discurso y Sociedad, que es una comparación del discurso homofóbico en Bogotá y en Santiago. Voy a saltar esa parte porque para este trabajo fue necesario hacer un viaje histórico, ¿no es cierto? Los estudios críticos del discurso tienen una orientación sociohistórica para recoger, ¿no es cierto?, el contexto en el cual ocurre el texto que se investiga. Por lo tanto, allí hubo una investigación sobre los conceptos de homosexualidad y homofobia, que destacan algunas cosas, como que hasta el año 90, recién en el año 90, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad como trastorno mental. La creación de los grupos de resistencia a minorías sexuales en Chile. Luego, todo el debate, y ahí se recogió el corpus, todo el debate que hubo en torno
a lo que llegó a llamarse Ley Zamudio. El corpus entonces se recoge en ese lapsus de tiempo. Una pregunta simple: ¿cómo se expresa la Sociedad de Santiago de Chile el discurso homofóbico? Esos eran los objetivos del trabajo: producción y reproducción del discurso homofóbico. Y sería interesante saber cómo se representa homofobia en lengua de señas. ¿Cómo se representa homofobia? Sí, pero lo podemos... Así. Oh. Bueno. En esto de la perspectiva teórica, los trabajos tanto de Barthes más que nada en su inicio, por la libertad y la comodidad que da Barthes para hacer lo que él llama una lectura sauvage, es decir, una primera aproximación a los textos que resalte sus características semióticas propias. Pero también, por supuesto, que el trabajo señero fundamental y que todos hemos mencionado acá, de Cressy van Leeuwen en su temática del diseño visual, con respecto a los conceptos de affordance, de materialidad y de diseño en particular. Ahora, esto es posterior, Benjamín Cárcamo tiene un trabajo donde hace una comparación de las aproximaciones al discurso multimodal. Entonces yo estaba buscando dónde cae el trabajo que voy a presentar entre estas distintas propuestas. Él habla de las propuestas de artefacto semiótico, de cohesión composicional, de semiótica multimodal y de metáfora multimodal. Entonces, en gran medida, este trabajo cae en lo que es la teoría de la sociosemiótica multimodal, en el sentido de que rompe el paradigma susoriano y ya los significados son construidos socialmente. Sabemos que Saussure, bueno, en sus intentos de fundar la disciplina tuvo que recurrir a ciertas arbitrariedades, pero los significados son construidos socialmente. Entonces, en nuestras disquisiciones, en nuestras conversaciones internas, necesitamos crear un mono, ¿no es cierto?, que diera cuenta de, bueno, cómo nos vamos a aproximar a este corpus. Y aquí está en 3 dimensiones el texto multimodal homofóbico que se encuentra en el paisaje sociosemiótico urbano, luego el paisaje polifónico, sociosemiótico urbano, polifónico en el sentido de que vemos no solamente esto que estoy viendo, que es el discurso homofóbico, sino que hay 1000 cosas en el paisaje sociosemiótico urbano, desde las canciones en el metro, desde los grafitis, desde la arquitectura, o sea, los modos de significación son los que están creando la cultura de la ciudad. Y por último, este contexto sociohistórico cultural que es necesario para entender, en este caso en particular, para entender, ¿no es cierto?, cómo ha sido tratada la homosexualidad en la sociedad chilena. El contexto sociohistórico con respecto a las minorías sexuales. Aquí está el corpus, que está tomado de internet. En este caso, en el caso de Bogotá, hubo algunos tomas personales, hicimos copias. Con respecto al concepto de paisaje sociosemiótico, el concepto de paisaje sociosemiótico lo tomamos también del concepto de paisaje lingüístico, que fue trabajado por algunos autores que ahora residen en Barcelona, pero lo ampliamos, ¿no es cierto?, a no solamente el texto escrito, sino que a el texto visual. Y allí entonces encontramos estos textos en esa área de los barrios de la vista, de lo que se llama centro histórico.
en un trabajo anterior hicimos un trabajo con respecto a dividir Santiago en distintas... El paisaje lingüístico de Santiago es dividirlo en distintos cuadrantes. Eso fue un trabajo que se hizo en una tesis. ¿Dónde hay más inglés, por ejemplo, en el paisaje lingüístico de Santiago? Bueno, aquí les muestro el corpus. Este corpus es un aviso en un restaurante en el centro de Santiago que dice soltero, maduro, maricón seguro. Pero allí, bueno, hay allí un aire acondicionado. Después vamos a ver ¿okay? Bueno, acá hubo una queja por parte del móvil con respecto a este, y lo que hicieron fue taparlo con banderita chica. Es decir, usar simbólicamente, ¿no es cierto?, apelar a la autoridad nacional, nacionalista, ¿no es cierto?, para cubrir el... Pero aquí, en términos lingüísticos, aquí hay todo un enunciado, ¿no es cierto?, con una sintaxis bien particular. Soltero, maduro, maricón seguro, hay una rima y a la vez hay información dictada e información. La mayor parte de estos textos están en la cercanía de las oficinas del móvil, ¿okay? Cerca de la calle Puerto. Y esta dice muerte a los gays. Acá interesante, por favor, SIDA mata a más gays. ¿Okay? La asociación del SIDA con los gays. Cuando presentamos este trabajo en un congreso en Hungría, la mayor parte de la población, de los participantes, nos decían que es raro, porque gente de un montón de países no asociaban el ser gay con el SIDA. Esto es horrible y en algún momento decidí si ponerlo o no ponerlo. Esta es la suástica que le hicieron los desgraciados que mataron a Zamudio con una botella en su estómago. Esta es la suástica en el... Bueno, acá viene el análisis, ¿no es cierto? Y el análisis lo ven ustedes allí. Ya dije parte de eso. El significado de los colores, ¿no? Color blanco y negro. La lógica heteronormativa, ¿no es cierto? Los roles y funciones alcanzados, el hombre que no se casa, ¿no es cierto? Y es peor aún para la mujer, porque para la mujer la palabra solterona tiene un peso, ¿no es cierto?, mayor que solterón. El recubrimiento, ¿no es cierto?, del insulto, ya el insulto fue aprendido, ¿no es cierto?, y ahí se lo recubre apelando al nacionalismo. El color negro, en el escrito, ¿no es cierto?, el color negro apela a la muerte en nuestra cultura. En nuestra cultura es distinto. El color negro en la cultura japonesa no es el color de luto. En la cultura japonesa el blanco es el color de luto. Ahora, en la ubicación te escriben en el suelo como que, ¿no es cierto?, para aplastar a los homosexuales, atrae la atención, es casi como un signo padre. Y las letras son mayúsculas. Aquí se personifica el SIDA, ¿no es cierto? Y le pide al SIDA como persona, ¿no es cierto?, que haga la acción de matar. Tengo otro, pero no voy a mostrar acá. Y por último, ¿no es cierto?, ciertos insultos, o sea, tomando el concepto de insulto como lo trabaja Adriana Bolívar en su concepción de insultos políticos, acá, ¿no es cierto?, el insulto ya no es una inscripción lingüística, ya no es un enunciado en la prensa, ya no es un graffiti,
Acá el insulto es un ataque personalizado que conduce a la muerte. Por lo tanto, de la descalificación verbal, ¿no es cierto?, que nos hablaba Bolívar, vamos ahora a una aniquilación física. Entonces, ¿cómo se está construyendo este discurso homofóbico? Con frases derogatorias prefabricadas, asociación con el SIDA, con una soltería madura, con laceración en el cuerpo homosexual. También se hizo una encuesta con respecto a si se pensaba que estos grafitis, ¿no es cierto?, eran discurso homofóbico, y los que dijeron, la mayor parte dijo que representaba discurso homofóbico. Dentro de los estudios críticos del discurso, ¿no es cierto?, la idea es posicionarnos como analistas críticos del discurso frente a la discriminación y hacerla visible. Y aquí entonces estamos dando evidencia de prácticas discursivas discriminatorias que históricamente han sido naturalizadas como parte de nuestra cultura. Aquí estas son las referencias del trabajo comparativo con Colombia, pero está el trabajo de Contardo, que fue para la parte histórica, ¿no es cierto?, una historia gay de Chile. Estos son los autores que le mencionaba sobre el paisaje lingüístico. Este autor es el autor que ha hecho trabajo sobre la homofobia en Colombia. Bueno, están los trabajos que todos conocemos de Faircraft, Buda, Van Leeuwen, Kress. Y con eso. Bien. Las tres levantaron la mano. Voy a ir por la que menos ha preguntado, Carmen Elías. Katy, después Carmen. Disculpa, ¿tu nombre? Miguel. Miguel, tú planteabas el posicionamiento de los estudios del discurso desde Latinoamérica, y también hiciste la introducción a la comparación con Bogotá, y quería preguntarte, ya que no lo pudimos ver ahora, ¿es similar el discurso en ambos contextos? ¿Viste alguna diferenciación a nivel latinoamericano? Sí, la diferencia con el discurso de Bogotá es que el discurso de Bogotá lo encontramos más en los medios, en internet, y no en las calles. Lo que encontramos en las calles fue, al contrario, discursos reivindicatorios de las minorías sexuales. Y lo mismo que acá se apelaba a la bandera chilena, ¿no es cierto?, para cubrir esa discriminación. Allá el discurso pro comunidad gay tiene fotos bajo la figura del Che Guevara. Miguel, quería comentarte que cuando tú mostraste el grafiti de la personificación del SIDA, a mí me pareció que había más intertextualidad con la personificación de una niñita, de estos mensajes escritos que se ponen en las niñitas así como favor concedido. Me parece mucho más grave pensarlo así, porque esta sería entonces parte de la creencia popular, religiosa, por decirlo de alguna forma, que está más arraigada en la cultura, más arraigada en la esencia del ser humano. Sí, interesante comentario, porque también hay otro que nos lo trae bastante fuerte, pero que habla de pichulas haitianas. Dice, fletos culiados traigan más pichulas haitianas. Es súper, es bien fuerte, pero o sea, por referencia también
Carolina. Bueno, súper interesante, medio deprimente, pero es bastante interesante. Y sí, es que y más que nada también te quería consultar por algo. O sea, es que justo ando con una foto, te la puedo mostrar. Después del Pride que se hizo acá en Santiago hace un par de semanas, 3 semanas, muchas partes aledañas de la Universidad Católica apareció como una bandera, como más amor, más respeto, en varias instancias. Yeah. Muy lindo. Pero algunas estaban intervenidas con idosas, como menos idosas. Pero al mismo tiempo, con otro color, otra persona resiste eso y está. Entonces, me gustaría saber si hiciste algún tipo de seguimiento después de ver esas cosas para ver si alguien lo intervino o hay algún tipo de práctica de resistencia, porque eso yo también lo he visto que lo da el espacio público en realidad, como uno ve significados o en este caso prácticas discursivas que son de discriminación y cómo gente que en contra va y los altera evidenciando la discriminación. Sí. No hice seguimiento porque lo circunscribí al tiempo de la ley Zamudio. Pero es interesante ver, ¿no es cierto? Y yo tengo la opinión, ¿no es cierto?, de que el discurso homofóbico tiene sus elementos y es un discurso latente, que resurge, ¿no es cierto?, en varias ocasiones. Entonces, a pesar de que no ha estado tanto en las noticias, pero siempre sabemos, ¿no es cierto?, de que algún homosexual fue atacado, más que nada eso. Ahora, con respecto a las mujeres homosexuales, también hay una invisibilización con respecto a qué ocurre con las lesbianas. ¿Algo más? Juan Luis. Sí, Juan Luis. Muy buena presentación, de verdad, un trabajo muy interesante por eso. Por ejemplo, respecto a lo que decía, esa frase de soltero maduro, maricón seguro. ¿Cómo se puede usar, por ejemplo, el contexto maricón también en otros contextos? O se puede usar de otros modos. Por ejemplo, no sé, me debe, eres un maricón, no me pagaste, por ejemplo. O, entonces, ¿cómo que se relaciona también en nuestros otros contextos? Se usa la palabra también en este contexto, en este caso, como un mecanismo o una herramienta de ofensa y de discriminación. Como es interesante esa como doble uso, y en este caso para esos fines. Entonces siento que eso está relacionado, ¿verdad?, con ese tema. En este caso, cómo se usa con un fin de discriminación, un concepto que también se usa en otros contextos para otros fines. Sí. Interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan ustedes de la campaña de la discriminación contra la violencia de la mujer? Que eso no fue, en términos lingüísticos, felicitus. No fue feliz. No fue feliz. Donde maricones que él, ¿se acuerdan? Claro, ¿se acuerdan? Y que rápidamente lo tuvieron que sacar de ahí. Porque a la vez la intención era, ¿no es cierto?, denunciar la violencia contra la mujer, pero se usó la palabra maricón y fue, ¿no es cierto?, indirectamente desfavorable para los homosexuales. Pero quería, con respecto a esa pregunta, decirles que si leen a Contardo dice que la historia de la homosexualidad en Chile se podría resumir en estas 4 palabras: sodomita, maricón, invertido, homosexual y gay. Hay distintos momentos de la historia de la homosexualidad en Chile, ¿no es cierto?, y podrían estar marcadas por esos conceptos: sodomita, maricón, invertido, homosexual y gay.
Sí, ahí. Les agradezco su tiempo. Quería pasar el aviso. Es una revista de la Universidad de Santiago de Chile en estudios lingüísticos y literarios, ¿cierto? Y estamos pensando el próximo año sacar un número en visualidad en la lengua y visualidad en literatura. Árboles y rizomas, si lo googlean, lo van a encontrar. Gracias, Miguel. Sí. Bien, yo sé que debemos estar cansados, ha sido una mañana larga, pero yo creo que muy enriquecedora en todos los sentidos, así que agradecerles que se hayan mantenido aquí toda la mañana. Y les queremos pedir un último favor, que es que nos tomemos una selfie, pero para eso necesito que todos partamos acá y la van a tomar desde allá hacia acá. Así que los quiero invitar. ¿Ah? Sí, es selfie, pero No es selfie, selfie lo mismo. No, sí parece que el mismo. Pero de lejos. Selfie falsa.